En 1907, un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica situada en la calle Cervantes, que cursaban estudios preparatorios para la carrera militar y para medicina, funda el Sevilla Balompié. Entre ellos, muchos grupos de hermanos. Los Hermosa, Vesulowski, Castillo, Cascales o Gutiérrez vestían de blanco y azul. Su primer presidente fue Juan del Castillo Ochoa y el primer capitán, que hacía las veces de entrenador, Manuel Ramos Asencio. La sede social se ubicó en la calle Alfonso XII. El nombre elegido por el grupo de jóvenes con el que pretendían evitar la expresión inglesa fútbol acaba convirtiéndose en su seña de identidad. Sevilla Balompié. Muy pronto, el balompié se da a conocer al convertirse en 1910 en el primer vencedor de la Copa de Sevilla, condición que revalida y ostenta hasta 1913. Participa también en la primera edición de la Copa de Andalucía a inicios de 1910 y es invitado a participar en la Copa de España que vence al Athletic Club ese mismo año, aunque no acude por motivos económicos. En 1914, el balompié vuelve a proclamarse campeón de Sevilla y modifica su denominación de Sevilla Balompié por la de Real Betis Balompié, tras fusionarse con el Betis Fútbol Club, que ya ostenta el título de Real. El terreno del juego del balompié, desde 1913, era el campo de las Tablas Verdes, situado en el Prado de San Sebastián. Con anterioridad jugó en el Prado de Santa Justa y en otras ubicaciones del Prado de San Sebastián. Tras volver a proclamarse campeón de Sevilla en 1915, el balompié inicia una década de lento declive en la que roza la desaparición, al no disponer de medios económicos ni derecho de retención de jugadores en la época del amateurismo marrón o profesionalismo encubierto. Es en 1924 cuando el balompié, impulsado por varios de sus primeros fundadores que vuelven a la directiva, inicia un camino ascendente que le lleva a ganar la Copa de Spencer en 1926 y, tras múltiples subcampeonatos, la Copa de Andalucía en 1928. Alguien que no era Colón puso un huevo de pie. Sucedió en Sevilla en 1907, en el Huerto de la Mariana, al fondo del mismísimo Parque de María Luisa. Joselito y 2 o 3 amigos le cuidaron con cariño, a pesar de que entonces valían 2 huevos, un real. A poco se abrió el cascarón y salió de él el Sevilla Balompié, el Betis actual. Nada más ver al recién nacido se sabía ya que volvería a primera en 1958. «Verde, es verde», gritaron los testigos. «Dejadlo, que ya madurará», sentenció Joselito, y en la palma de su mano levantó al pequeño machote. En 1905 le nace a la ciudad de La Giralda su primer club de fútbol. Se denomina Sevilla Fútbol Club y es alegre, pimpante, todo vestido de blanco. Después, el Sevilla, casi un niñato, cuando viene al mundo en 1907 el Betis, tratando de dar sus primeros pasos tras el balón redondo. Anotemos esto antes de seguir, porque del eterno y apasionado contraste de estos 2 grandes mundos deportivos le viene al Sevilla su mayoría de edad futbolística. Cuando salíamos al campo cargados como mulos entre las rechiflas de la gente, llevando a los palos como un cirineo su cruz y tal o cual pedra en las espaldas. Joselito estaba para todo. Joselito, aguanta el palo. Retira a los niños, Joselito. José, convida al guardia municipal. Tú que eres amigo del árbitro. José, háblale. Qué tiempos más sanos. Qué goles más machotes los de entonces. Primero entraba en la portería sin red, entre una nube de polvo, 10 niños y una vieja. Luego el portero, los defensas, los atacantes, el guardia municipal y 6 o 7 espectadores adultos. Y por último, la pelota con el resto. ¡Qué fútbol más sanote! Con el juego inglés cayeron sobre Sevilla horribles palabras. Friki, orsay, melé, penalti. Un amigo mío financió un equipo en Triana y con él fue a Utrera a jugar una copa. Un solo guardia cuidaba del orden. De pronto, en una dudosa jugada, el público se echó al campo.
El pobre guardia no sabía que aquello se llamaba una melé, pero que se estaban pegando de firme lo veía cualquiera. Con el sable desenvainado se dirigió a mi amigo que quieto consideraba su rina. «Usted, ¿qué hace aquí? ¿El indio? ¿No me ve usted? Pues póngase en su sitio». Niñatos en calzoncillos, algunos hasta con bigote y barba. Santa indignación de los viejos partidarios de Espartero. Fútbol en lugar de toros. Hasta Joselito ignoraba muchas cosas. Cierto día, unos niños imitando a los grandes le taparon el ojo derecho con la pelota. «Ha sido penalti, gritaban. «¿Quién es el sinvergüenza del penalti?», rugió José corriendo tras la tropa. Un día convenció Joselito a un amigo para ver el fútbol. «Si no tengo más que un ojo, José, pues sobra para que se entere usted de lo bonito que es esto. ¿Ve usted una portería aquí y otra allí?». En esto, el balón disparado con gran fuerza fue a estrellarse en el único ojo sano del amigo de Joselito. «Buenas noches, José», se despidió en la más completa oscuridad. Del Huerto de la Mariana pasó el Sevilla Balompié al Prado de Santa Justa. Partidos comenzados con 22 jugadores de plantilla y terminado con 200 voluntarios. Luego al Prado de San Sebastián, en donde hasta la feria tenía sitio de sobra. Allí se sigue demostrando que el fútbol puede hacerse también con los puños, con la boca o el bastón. Y por fin, un buen campo para aquellos tiempos. El campo del Patronato Obrero. Pero este campo, en donde habrían de jugarse los campeonatos regionales de Andalucía, tenía un fantasma. ¿Quién? 1910. Primer campeonato de Sevilla. Sevilla Balompié lo gana sin respirar los 5 años primero. 1914. Suenan los primeros estacazos de la Primera Gran Guerra. Es entonces cuando el Sevilla Balompié mira con amor fraterno al Betis Fútbol Club, nacido en 1909. Sevilla Balompié y Betis Fútbol Club se hacen uno. Don Pedro Rodríguez de la Borbolla, hijo, presidente del Betis, consigue el título de Real para dicha unión. Y el 28 de noviembre de 1914 ve la luz primera el Real Betis Balompié, el tantas veces herido, pero nunca muerto, el Betis, casi nada. Un fantasma en el campo del Patronato Obrero. El fantasma era de carne y hueso, más hueso que carne. Se llamaba Sevilla Club de Fútbol y eran para él todas las copas del recién creado Campeonato de Andalucía, desde su fundación, 1915. Año tras año, el Betis esperaba sentado mientras el Sevilla se alzaba al rey Clemente con la copa. «Man que pierda», sentenciaba a los mejores hinchas del mundo. ¡Viva el Betis! En el Campeonato de Andalucía 1917-18 quedaron empatados el Sevilla y el Betis. El día del desempate, el Sevilla esperó tranquilamente la llegada de su eterno rival. A los jugadores béticos, bajo el servicio militar, se les negó el permiso para jugar ese día. La protesta del Betis fue enviar a la lucha a su equipo infantil. Sevilla 22, Betis 0. En Sevilla Salerito se armó un escándalo atroz. Tener un sitio en el Prado de San Sebastián ha sido siempre tener un tío en Alcalá. Era el año 1918. La exposición iberoamericana estaba fraguándose y el ayuntamiento barre el Prado. El Sevilla vuela a la avenida de las Palmeras y nombra al nuevo nido Campo de Reina Victoria. Al Betis le cede los terrenos libres del Patronato Obrero y allí se posa. ¡Ea! Cada mochuelo a su olivo. La lucha sigue implacable. Unas veces gana el Sevilla y otras el Betis. Unas veces llevan más leña los béticos y otras los sevillistas. Pero el Sevilla es siempre campeón de Andalucía. ¡Viva el Betis! Man que pierda. Un bético gravemente enfermo pidió a su amigo: «Manuel, ¿eres capaz de hacerme un gran favor? El que sea. Hazme socio del Sevilla hoy mismo». «¿Qué habla? Yo no hago eso. Un bético como tú y como yo». «Pues por eso, que si muero de esta, no digan los periódicos que ha muerto un bético, sino un sevillista». Campeonato de Andalucía 1927-28. Betis y Sevilla empatados. Córdoba, lugar del desempate. Y allí van el Sevilla y el Betis con toda Sevilla detrás. El que la sigue la consigue. Real Betis Balompié campeón de Andalucía. Betis 3, Sevilla 1. Se puede decir ya: ¡viva el Betis! En el momento en que nace el Campeonato Nacional de Liga, el Real Betis Balompié
es un club consolidado deportiva, social e institucionalmente que inicia su andadura en Segunda División el 17 de febrero de 1929 con fundadas esperanzas de alcanzar la Primera División. Con la llegada de los años 30, los términos Betis y béticos sustituyen al de balompié o balompedistas en el hablar popular, y este Betis, el Betis Balompié, escribe en el primer lustro algunos de los episodios más brillantes de su historia. Así, en menos de 10 meses, el Betis se convierte en el primer equipo del sur que llega a la final de la Copa de España y conmemora con brillantez sus bodas de plata al proclamarse el 3 de abril de 1932 campeón de Segunda División. El Betis Balompié, sin Real en la Segunda República, se convierte en el primer club andaluz que asciende a la Primera División española. Ya como equipo de primera, el Betis empieza a conformar un plantel que en la temporada 34-35, bajo la dirección de Patrick O'Connell, se proclama campeón de Liga de Primera División. Urquiaga, Areso, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Adolfo, Leque, Unamuno, Timini, Saro, Caballero, Rancel, Valera y Espinosa. 6 vascos, 3 canarios, 3 sevillanos y un almeriense criado en Barcelona. El 28 de abril de 1935 está escrito en la historia del Club Verde y Blanco. Aquel día, el Betis vence por 0-5 en Santander y se hace con el título de Liga. Es sábado de feria y la fiesta se traslada al recinto ferial, donde la noticia se va conociendo en las pizarras de las casetas. ...7 de octubre de 1928... inauguración del campo sevillista, Nervión. Ese día hacen el paseillo pisando por primera vez el nuevo césped el Sevilla y el Betis. El Betis, como si todo el campo fuera suyo, gana. Todos los campos tienen espinas. A Heliópolis, barrio de hotelitos, le llamaban en Sevilla el Lío Padre, y lo era. Pero allí nació una cosa clara como la luz clara, el estadio de Heliópolis, propiedad del Real Betis Balompié. Su inauguración, el 17 de marzo de 1929, tuvo solemnidad internacional, España-Portugal. El joven e inexperto portugués de entonces se llevó 5 goles y no dejó ninguno. El barrio de hotelitos sería el Lío Padre, pero en su estadio estaban las cosas más claras que el agua. Copa de España. Y mire usted por dónde, compadre. El finalista con el Betis fue nada menos que el mismísimo Atlético de Bilbao, con su pato, su paraguas y su bigote. Y en vista de que no cabíamos, parió la abuela, lloviendo sobre Chamartín lo que no está en los escritos, y en agua de Chamartín se celebró la batalla. No he mandado a mis hombres a luchar con los elementos, pudo decir el Betis, pero no dijo nada. Cayó y perdió por 3-1, pero sin mostrar el menor temor a los leones, ni al entrar ni al salir de la jaula. Temporada 1931-32, el Betis no deja títere con cabeza en Segunda División. Y limpiamente salta a primera, en donde años después había de dar un campanillazo de miedo. El último esfuerzo de la hazaña fue emocionante. Betis y Oviedo, empatados en la clasificación, juegan el último de liga en el Patronato Obrero Sevillano y gana el Betis 4-2. Está en primera. ¿Se puede decir ya viva el Betis? Comenzaron a desfilar por el campo del Betis los grandes equipos españoles. Joselito tuvo que codearse con hinchas norteños. ¿A qué querrá este tío tanto bigote?, se preguntaba José mirando al vecino. Y para colmo de desgracia, apenas iniciado el juego, el del bigote se levantó airado. ¡Mano, mano del Betis! Siéntese usted, amigo, le aconsejó Joselito, que se le puede caer bigote al campo. ¡Mano, mano del Betis!, bramó el forastero metiéndole la cara a Joselito. ¡Quieto!, rechazó José con dignidad. No se acerque usted a mí, que pueden creer estos señores que el bigote es mío. Copa de Liga de 1934-35, temporada cumbre del Betis. Señores de Primera División, hagan juego que está ahí la bomba atómica, el Betis. Efectivamente, apenas comenzada la temporada, el Betis, animado por Joselito y con todos los técnicos en contra, comienza a cortar ilustres cabezas. A veces el héroe se paraba, contaba a los muertos, guiaba un cigarrillo y proseguía con el mismo ímpetu su labor. Los técnicos acosaban a Joselito. Mira, José, el Betis no podrá ser campeón por esto y por esto.
¿Y a mí qué me parece que lo va a hacer?, respondía Joselito. Y el Betis, después de corto respiro, continuaba cortando moños y cabezas, algunas por los pies. Temporada de 1934-35, Real Betis Balompié, campeón de Liga. El Betis y Joselito dan en triunfo la Vuelta a España. Hasta los niños chicos pueden decir ya, ¡viva el Betis! Los técnicos niegan el saludo a Joselito. Creen que él trajo de Las Palmas el plátano cuyas cáscaras pisaron al afirmar que el Betis no sería campeón. Joselito se venga. ¿Ve ese que va ahí estirado como si se hubiera tragado un bastón? Pues ese te dice en su periódico el día antes del partido quién va a ganar y por qué. ¿Y acierta? Nunca. Pero después te explica técnicamente por qué no acertó. Un año más tarde, fiel a su idiosincrasia, el Betis pasa de la cima a la debacle, con el desmantelamiento de aquel equipo campeón. En primer término, por una mala situación económica que le obliga a vender a 3 de sus jugadores. En parte también por un relevo natural por el que se da la carta de libertad a 4 de ellos. Pero, sobre todo, por la llegada de la guerra civil que deja al club sin efectivos, por quedar bloqueados en el norte o movilizados en el frente. Solo Peral y Saro quedará en esos años como exponente de quienes 15 meses antes habían levantado la copa del campeonato de Liga. Las consecuencias de la guerra civil son demoledoras para el Betis, que además comete el error de volver a la competición en 1939, cuando podría haber solicitado la moratoria que le fue aplicada a otros clubes cuyo estadio fueron utilizados para necesidades de la guerra. Como consecuencia, el 28 de abril de 1940, justo el día en que cumplía 5 años de su título de Liga, el equipo verde y blanco desciende a Segunda División. 2 años más tarde, el regreso a Primera no es más que un espejismo y en 1943 el Betis se despide de la División de Oro, a la que no regresará hasta 15 años después. Culminando la cuesta abajo del club, llega lo más temido, justamente en el escenario que había visto al Betis campeón, Santander, 13 de abril de 1947. El Real Betis Balompié pierde 4-1 ante el Racing y desciende a Tercera División. Difícilmente puede entenderse lo que es el Betis sin evocar los 7 años que juega en Tercera, porque, sin lugar a dudas, en aquella travesía por el desierto, tanto el club como su afición encuentran definitivamente una seña de identidad que le acompaña ya para siempre. Según muchos autores, su alma. Ese alma se encierra en una expresión que en los años 50 despierta las simpatías de toda España. ¡Viva el Betis, man que pierda! El Betis supera esos años con la ayuda de una afición que va de menos a más y acaba por llevar en volandas al club de regreso a Segunda en 1954, ganando fama por llenar su estadio y por las marchas verdes en los desplazamientos. Atrás quedan años de tremendas dificultades económicas en los que unos pocos mantienen vivo un club, según sus seguidores, ignorados por estamentos e instituciones. La experiencia en Tercera fortalece al club y le añade otra muestra de singularidad, la de ser el único equipo que ostenta los títulos de campeón de Primera, Segunda y Tercera División. Pocos dudan, tras la celebrada vuelta del Betis a la División de Plata en 1954, que ascenderá a Primera antes o después. No obstante, hay que esperar hasta el 1 de junio de 1958 para ver, 15 años más tarde, al Real Betis Balompié como equipo de la Primera División. El Betis retorna a Primera con victoria por 2-4 en un recordado derbi que coincide con el primer partido oficial jugado en el nuevo estadio de su eterno rival. Poco después, los actos de las bodas de oro, pospuestos en 1957 hasta el ascenso, completan un año, 1958, para el recuerdo. Temporada liguera 1939-40. El Betis baja a Segunda.
Comienza para Herbeti la gran prueba del hierro y el fuego de las que solo los muy buenos se salvan. Temporada liguera 42-43, suba a primera y el 4 de abril de 1943 Herbeti vuelve a segunda. Trágico sube y baja en el que aún habría desgracia, muchas más. ¡Pum! Herbeti ha caído en tercera. El hierro le hiere, el fuego la abrasa. Herbeti canta por no llorar. En algún tiempo yo fui la alegría de mi casa, ahora soy un desconchado porque caí en desgracia. 7 años en tercera, 7, y menos mal que se plantó en 7, que a punto estuvo de pasarse. Pero viva Herbeti, más que pierda. Pero los béticos están hechos a prueba de bombas, aunque éstas sean HB o X. ¡Viva Herbeti, man que pierda!, gritaba un verderón, con todas las copas de más que su equipo tenía de menos. ¡Viva Herbeti en tercera o en las últimas! ¡Viva Herbeti siempre, man que pierda! Alguien, quizás contrario, molesto con el borracho, le echó un cubo de agua. ¡Y man que llueva!, terminó el heroico verde. ¿Qué ha pasado, sé? ¿Ha perdido Herbeti otra vez? Naturalmente, con este equipo no puede ser. ¿Le han metido mucho los que han querido? Nadie da dinero, nadie mete el hombro económicamente para levantar el equipo. ¿Tú habrás chillado, no? ¿Qué va? Cuando vi cómo iba el partido me eché abajo del árbol y me fui. Al fin, después de 7 años larguísimos, Herbeti, pálido como un fantasma, surgió de tercera y se posó suavemente en segunda. Era la temporada 53-54, el arcoíris de la esperanza. La blanca paloma de la paz con sus olivitas y todo representaba aquello para Herbeti y sus insobornables seguidores. 3 tirones, 3, dio Herbeti hacia primera, temporada 54-55. Herbeti ataca con brío sembrando de muerto su camino. Con sus manos parece que toca ya la meta, pero se produce calma chicha en el momento preciso y la nave queda inmóvil a la vista del puerto. Herbeti sigue siendo el gallito de segunda, la máxima atracción, el que coloca en todos los campos el no hay billetes. Pero las genialidades del equipo son desconcertantes. Gana fuera de los partidos más difíciles para perder en Heliópolis. La guasa, señor, la guasa. Los béticos tenemos que acostarnos tempranito. Estamos en la gloriosa temporada 1957-58. Herbeti, con más fuerza que nunca, inicia su tercer intento de saltar a primera. Joselito deshoja su margarita. Sí, no, sí. Joselito reúne a todos los béticos y les habla en una asamblea magna. Señores verderones, para subir a Herbeti a primera nos hace falta un gallego. Lo tenemos, claman miles de voces. Efectivamente, don Benito Villamarín, gallego desde chico, ha hecho el milagro. Herbeti está en primera. ¡Viva Galicia! ¡Viva Herbeti! Termina esta historia dando frente a la temporada 1958-59. Herbeti, bien plantado en primera, espera con la escopeta cargada. Pronto sonará la voz de Pájaro. Buena puntería y viva Herbeti. Después del 58, el Betis seguirá fiel a su idiosincrasia. Tendrá momentos de sol y de sombras. Será el primer campeón de la Copa del Rey. Jugará 3 finales y la volverá a ganar. Será el primer equipo andaluz en jugar la Liga de Campeones y celebró su centenario. Y el Betis seguirá así, fiel a sus principios, tal y como él es, como Joselito, haciendo afición, llevándolo en el corazón y apoyándolo tanto en los momentos malos como en los buenos. Porque así, señores, somos los béticos. ¡Viva Herbeti, man que pierda!